Un saludo cordial, queridos hermanos, y bienvenidos a este encuentro con la palabra. Nos encontramos en el segundo domingo de Pascua. Avanzamos en este tiempo en que el Señor se nos manifiesta resucitado. Y este segundo domingo celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, que fue instituida por el Papa San Juan Pablo II en el contexto de la canonización de Sor Faustina, Santa Faustina Kowalska. Y será un domingo donde en nuestras parroquias y comunidades celebraremos en torno al Santísimo Sacramento esta celebración y rezaremos también la coronilla a la Divina Misericordia. ¿Y qué nos presenta la palabra en este domingo? Pues vamos a ir reflexionando. Iniciemos entonces escuchando justamente un canto que nos permite volver a animar nuestro espíritu pascual, porque Jesús vive entre nosotros. Y eso justamente es lo que vamos a escuchar en el canto que presentamos a continuación. Ya volvemos a este encuentro con la palabra. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús,
Bueno, ¿y qué les parece una vez haber escuchado este hermoso canto? Justamente mirar en el siguiente video el Evangelio que Jesús nos regala este domingo y que vamos a reflexionar en este día. Así que miremos el Evangelio de este domingo de la misericordia. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Tomás, uno de los 12, el apodado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Pero él les respondió: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás: Mi Señor y mi Dios. Jesús le dice: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, queridos hermanos, y nos introducimos en la meditación de la palabra, y las lecturas de este domingo particularmente nos ofrecen una riqueza bastante importante. En los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura de nuestra liturgia dominical, se nos presenta la vivencia de las primeras comunidades cristianas. Aquellas primeras comunidades que van caminando de la mano de los apóstoles y que están viviendo esta experiencia inicial de ser iglesia en torno al mensaje de Jesucristo muerto y resucitado. Los Hechos de los Apóstoles nos narran las características o cualidades de estas comunidades. En unión fraterna, en comunión, en alegría, en sencillez y unidas en torno a la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, y con una asidua experiencia orante. La carta de Pedro nos habla también de una comunidad que, si bien camina en torno
a estas características, también es una iglesia que ha tenido que padecer la persecución, que ha tenido que pasar los sufrimientos y que también ha tenido que pasar diversas dificultades que ponen a prueba la fe. Y esto es un elemento importante, cómo la fe se pone a prueba y se fortalece en medio de dificultades que acontecen. Y el Evangelio de Juan, que vamos a vivir este domingo, nos presenta la escena de Jesús apareciendo en medio de los discípulos. Dice el Evangelio que los discípulos estaban en un lugar con la puerta cerrada por miedo a los judíos, miedo a lo que acababa de ocurrir. Habían asesinado a su maestro, habían crucificado a su maestro, y es notorio la experiencia de los discípulos en cuanto al temor, en cuanto a la incertidumbre que existía en torno a esta situación. Y el Evangelio nos narra que siendo ese lugar un lugar con puertas cerradas, Jesús se aparece en torno a ellos, Jesús resucitado. Les da de su paz, les da de su espíritu, y los discípulos ciertamente se alegran en torno a sentirse acompañados por el Maestro, y que aquel que habían visto morir y que habían visto en el sepulcro está ahora en medio de ellos, confortándolos, animándolos, estando a su lado. Pero curiosamente en el Evangelio nos narra de una ausencia. Es Tomás, el apóstol Tomás, quien está ausente en esta primera aparición de Jesús. Tomás es el reflejo de la duda, de la incertidumbre, un poco de la desesperanza en medio de lo que ha visto. Y pese a que los discípulos, sus compañeros, le hablan de la presencia de Jesús, es hasta la siguiente ocasión, estando Tomás presente, que podrá contemplar el resucitado. Es una experiencia de fe lo que vive Tomás, que contempla junto a la comunidad a Jesús, tocando sus llagas, su costado, y pronunciando esta manifestación de fe: Señor mío, Dios mío. Sin duda alguna, una frase que todos nosotros también hacemos eco en algunos momentos de las celebraciones. En medio de toda esta reflexión de que nos presenta las lecturas, ¿qué es lo que nos invita a reflexionar la palabra en torno a lo que es hoy la iglesia? ¿Qué es la iglesia hoy en medio de nuestra sociedad, en donde hay voces y discursos en contra de lo que es la iglesia, o incluso se habla de que no es necesaria la iglesia y se quiere vivir una fe individualizada, una fe personalizada, una fe que me lleve a regir mis propios parámetros, y en donde para muchos hoy no es necesario congregarse, no es necesario vivir dentro de una institucionalidad. ¿Recuerdan aquella frase, yo en mi casa y Dios en la de todos? Justamente se pretende vivir en una experiencia de fe en donde no me involucre con el otro, en donde no me involucre en una experiencia comunitaria, en donde sea una relación entre yo y Dios, Dios y yo. Entonces, la iglesia, ¿por qué se necesita hoy la iglesia? ¿Por qué es necesaria la iglesia? La iglesia, recordemos que es una institución divina en la que Dios ha puesto su misión en manos de hombres limitados, frágiles, como somos todos nosotros. La iglesia nos permite congregarnos en torno a Cristo. La iglesia nos permite formarnos. La iglesia nos permite recibir los sacramentos. La iglesia nos permite entrar en la dinámica de este misterio de Cristo. La iglesia nos permite tener esta vivencia comunitaria de la fe. Porque la fe, si bien cada uno vive su experiencia personal, tiene una dimensión comunitaria a la cual no podemos renunciar. Es en torno al resucitado en donde los hermanos se congregan, y es en esta congregación de hermanos en donde Jesús se hace presente, y donde al final
se vive una experiencia orante, una experiencia de comunión. Entonces, hoy la iglesia, en medio de tantos discursos, la iglesia está llamada a ser luz de Cristo en medio del mundo para anunciar, para denunciar, para proclamar y para reunir a todos en medio de este mundo y poder compartir, adorar, alabar el nombre de Dios. Una fe individualizada, una fe de puertas cerradas, una fe que omite esta dimensión comunitaria, es una fe limitada, una fe que al final de cuentas no logrará entrar en esta plena sintonía de una experiencia con el resucitado. Ciertamente la iglesia camina y lleva caminando más de 2000 años entre luces y también situaciones que todos conocemos. Y muchas veces la iglesia ha tenido que pedir perdón o reconocer situaciones que a lo largo de su historia no han auténticamente reflejado los pasos de Jesús. Sin embargo, la iglesia sigue adelante y la iglesia busca acercarse cada día más a la perfección de el Maestro. La iglesia, como cuerpo místico de Cristo, cada día busca asemejarse más a su cabeza, que es el Señor. Pero, sin duda alguna, en medio de esta experiencia pascual, estamos llamados a que realmente podamos ser una iglesia desde nuestro propio corazón. Porque la iglesia no es el edificio, esto es un templo, eso es el lugar idóneo, apto, acorde para nuestras celebraciones y para vivir una experiencia de oración, de adoración, de alabanza, de súplica. Pero al final, cuando salimos de cada uno de nuestros templos, es la iglesia que tiene que hacerse presente en nuestras palabras, en nuestros actos, en aquello que nosotros podemos llevar a otros, especialmente a los que están alejados, especialmente a los que no son parte de, especialmente a los que no creen. Porque al final, queridos hermanos, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y la iglesia de Cristo resucitado somos todos, que vivimos en una experiencia de comunidad y que caminamos, peregrinamos en torno al Maestro. Entonces, ¿qué nos puede hoy decir este evangelio que escuchamos en torno a la aparición de Jesús, a la réplica de Tomás, en que el Señor sigue estando en medio de su iglesia, en medio de dificultades, en medio de situaciones dolorosas, en medio de equivocaciones, en medio de limitaciones? El Señor sigue confortando a su iglesia, y que la iglesia sigue siendo el lugar en donde Cristo se hace presente. Y que nosotros estamos llamados a extender en nuestras realidades temporales la presencia de Cristo resucitado, siendo iglesia. Y siendo conscientes de que todos formamos un solo cuerpo de Cristo. Y que incluso aquellos que por enfermedad, aquellos que por distintas situaciones se encuentran aislados, también son parte de esta comunión mística, de este cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude cada día a fortalecer nuestra fe en una experiencia de comunidad y en una experiencia que nos permita salir de nuestros templos para seguir siendo la misma iglesia de Cristo, ojalá cada vez más semejante a esta iglesia que el Señor quiere, en unión fraterna, en comunión, en asidua oración, y que
en medio de nuestros testimonios podamos validar y darle credibilidad a lo que es la iglesia. Porque al final, queridos hermanos, en medio de la libertad que Dios nos ha dado, cada uno toma su decisión en torno a asumir o no asumir la fe. Pero está en nuestras manos que nuestro testimonio pueda darle credibilidad, sobre todo a aquellos que han estado, que se han alejado, que se han separado o que simplemente cuestionan o no creen en lo que es esta iglesia o cualquier manifestación de fe. Sigamos celebrando, queridos hermanos, y siendo parte de esta iglesia que camina en torno a un Dios que no ha muerto, que no se ha quedado en la cruz, sino que sigue los pasos de la humanidad muy de cerca, no estando allá en la lejanía, en su gloria, totalmente apartado, sino que es un Dios que día a día camina con nosotros, día a día nos escucha y que está presente. Y justamente el domingo, al celebrar esta fiesta de la Divina Misericordia, recordar que en medio de su misericordia hay un gran y profundo amor por la humanidad, por cada uno de nosotros, y que podemos hacer palpable también en los más necesitados. Que María, nuestra Madre, aquella que también nos permite salir y ponernos en camino, interceda por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos la próxima semana en otro encuentro con la palabra.